Los problemas de disoluciones pueden ser un auténtico infierno si no dominan los factores de conversión. Los factores de conversión son tus mejores amigos y la cosa se puede complicar mucho si no los dominas. Créeme, hoy vamos a resolver un problema de disoluciones no tan complicado, pero que puede resultar diabólico si uno no tiene la idea muy clarita. Y lo vamos a hacer con factores. Es un problema de las pruebas de acceso a ciclos de grado superior, pero que es exactamente del nivel de una química de primero de bachillerato. Obviamente, un contenido que hay que dominar en segundo de bachillerato. Y lo vamos a hacer usando a nuestros mejores amigos, los factores de conversión. Vamos, a por ello. Bien, el enunciado del problema os lo dejo en la descripción, ¿vale? Os cuento básicamente lo que nos pide. Fijaos, aquí he reflejado en un dibujo, esto es una botella de ácido nítrico, uno de los reactivos que tenemos en el laboratorio, ácido nítrico concentrado al 80%. Tiene una densidad de 1,62 gramos por mililitro. Y dice el ejercicio que extraemos 15 mililitros usando una pipeta. Mirad, aquí tengo una pipeta, este aparato de laboratorio. Bien, pues usando una pipeta hemos extraído 15 mililitros, lo hemos añadido a un matraz aforado o a una probeta, ¿vale? Da igual. El caso es que tiene que ser un aparato en el que podamos medir bien un volumen. Añadimos los 15 mililitros al matraz aforado y luego se añade agua hasta un volumen final de 250 mililitros. Es decir, el volumen de la disolución que vamos a preparar es 250. Y el ejercicio nos pide que calculemos la molaridad de esa disolución que he preparado. ¿Qué molaridad tiene? ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es llamar a esta disolución, porque es una disolución en definitiva, aunque sea el reactivo o la botella de laboratorio que tiene mayor concentración, mayor riqueza, es una disolución, ya que no es 100% ácido nítrico, es 80% ácido nítrico. Le voy a llamar disolución 1. Y esta segunda, a la mía, la que yo voy a preparar, le voy a llamar disolución 2, ¿vale? De esa manera, la molaridad de esta disolución que yo voy a preparar la voy a llamar M2. Bueno, esto es simplemente por ir utilizando y cogiendo ya los símbolos que vamos a manejar. Si tuviéramos que resolver el problema a la manera clásica, ¿vale? Pues podríamos decir, bueno, para calcular la molaridad, esa molaridad voy a necesitar, porque una molaridad se define como los moles de soluto que hay disuelto dividido entre el volumen de la disolución. Bueno, el volumen de la disolución sí sabemos que es 250, pero ¿cuántos moles de ácido nítrico hay disueltos en esos 250? Pues evidentemente los mismos moles que hay ahí. O sea, los moles de ácido nítrico que hay aquí son los que van a terminar en el matraz aforado. Pues tendría que calcular entonces los moles de ácido nítrico que hay en esos 15 mililitros, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues la manera clásica se diría, bueno, pues utilizando la fórmula de la molaridad podría sacarlos ya, pero es que no sabes la molaridad de esa disolución, lo que sabes es el porcentaje y la densidad. De forma que uno empieza a decir, ya, pero entonces, ¿cómo lo puedo sacar? Bueno, los moles los podríamos sacar de la masa de ácido nítrico que hubiera aquí. Ya, pero es que no tenemos la masa, solo tenemos que un volumen de disolución de 15 mililitros. Bueno, pero sí podría sacar la masa usando la densidad, como sabes que la densidad es 1,62, la densidad de este ácido que ha salido de esta botella. Entonces, pues con la densidad se podría calcular la masa, ¿ya? Pero es que la masa que calcula así sería la masa del líquido, no de ácido. Ya, pero lo hace un 80%, efectivamente, el 80%, y a ese 80%, cuando tenga ya la masa, lo pasa a moles, o sea, una cadena de operaciones, que sería básicamente la siguiente. Partiendo de ese volumen de disolución que hemos cogido, el volumen de la disolución 1, voy a llamar V1, ¿vale? Este va a ser el volumen de la disolución 1 que hemos tomado, ¿vale? Bien, partiendo de ese volumen, y ya sí, cuando tenga los moles, los meto en la formulita de la molaridad, moles entre volumen, y saco la molaridad de la disolución, ¿vale? O sea, sería un proceso en el que tendría que, partiendo de los 15 mililitros, usar la densidad,
con eso tenía la masa de disolución pasa a la masa de soluto y de ahí obtener los moles de ácido, para finalmente hacer la operación y obtener la densidad. Uf. Bueno, se puede hacer, pero quizás ya en la propia explicación que he dado, más de uno se haya perdido. Bien, básicamente lo que vamos a hacer es esto, pero lo vamos a hacer con factores. Es decir, vamos a ver qué significa 80%. O sea, esta disolución procede de aquí, por tanto, las características de lo que yo he añadido es que es un 80% de ácido nítrico. ¿Qué significa eso? Pues significa que hay 80 gramos de soluto, en este caso el soluto es el ácido nítrico, por cada 100 gramos de disolución. Como es la disolución 1, ya decir, por cada 100 gramos de disolución 1. Eso exactamente es un factor de conversión que representa lo que significa 80%. 80% en masa. Voy ahora a hacer lo mismo con la densidad. Es decir, voy a interpretar la densidad o a reinterpretarla en forma de factor de conversión. ¿Qué significa que esta disolución, o esta que es hija, ¿vale? Que esa disolución, que esos 15 mililitros tengan una densidad de 1,62 gramos por mililitro? Pues significa que hay 1,62 gramos de disolución, y cuando digo disolución es ácido con agua, 80% ácido, 20% agua, por cada mililitros de disolución que coja. Pongo 1 porque estoy refiriéndome a esta disolución, ¿vale? A esa. Y por último, sabemos que vamos a necesitar la masa molar. De hecho, cuando he explicado cómo se resuelve el problema por pasos, ¿vale? La masa molar la necesitamos. Bueno, pues la masa molar del ácido nítrico es 63 gramos por cada mol. Podemos escribirla en forma de factor de conversión. Podríamos poner 63 gramos de ácido nítrico por cada mol de ácido nítrico. Bien, pues de ahí, moviéndome desde ahí y arrancando, obviamente, desde estos 15 mililitros, simplemente vamos a encadenar operaciones utilizando factores de conversión. Veréis qué fácil es. Voy a calcular cuántos moles de ácido nítrico contiene la disolución 2, que son los que proceden de esos 15 mililitros. Por tanto, acá arranco desde los 15 mililitros que hemos pipeteado de disolución 1. Como yo no quiero saber cuántos mililitros, sí lo sé, pero lo que busco son moles, pues pongo abajo 15 mililitros de disolución 1 para poder eliminar, y ahora digo, bueno, ¿y qué pongo arriba? Pues si me vengo aquí y echo un vistazo a mis factores, veo que hay uno que me viene de perlas, este. Si lo utilizo, 1 mililitro de disolución 1 equivalen a 1,62 gramos de disolución 1. Si hiciéramos la operación, ¿qué es lo que obtendríamos? Pues como veis, podríamos eliminar mililitros y mililitros, lo que te sacaría son cuántos gramos de disolución estaríamos echando aquí. ¿Cuántos gramos de disolución? De disolución, no de ácido nítrico. ¿Cuántos gramos de disolución hay aquí? Eso no es lo que yo busco. Bueno, pero ya estoy más cerca. Aplico otro factor de conversión. Como yo lo que quiero no son los gramos de disolución, voy a poner aquí gramos de disolución 1 abajo. ¿Y a dónde podría ir? Miro en los factores que tengo y tengo aquí uno que me va de perlas. Porcentaje, el porcentaje en masa. Genial. Además, colocado tal cual lo veis. 80 gramos de ácido nítrico arriba, 100 gramos de disolución abajo. Si ahora mismo hiciera la operación, que no la voy a hacer, ¿qué tendría? Pues que los gramos han desaparecido y tendríamos los gramos de ácido nítrico, es decir, los gramos de ácido nítrico que hay aquí y que por tanto van a acabar en la disolución 2. ¿Vale? Si quisiera calcular los gramos por litro, pues este sería el número que necesito, pero como quiero la molaridad, son los moles por litro, tengo que dar un paso más, es decir, tengo que transformar esos gramos a moles. Para eso voy a utilizar un último factor de conversión, la masa molar. Allá voy. Pongo gramos de ácido nítrico abajo y moles de ácido nítrico arriba. Un mol de ácido nítrico son 63 gramos. Y ya lo tengo. Ya lo tengo.
Hago la operación, veis, se van con gramos, salen ya los moles y sale 0,309 moles de ácido nítrico. Es decir, aquí en esta disolución va a haber 0,309 moles que son los que vienen de la pipeta. Y por tanto la molaridad, que se obtiene dividiendo moles entre volumen, sería 0,309 moles dividido entre el volumen de la disolución. La disolución final va a tener 1/4 de litro, o sea, 0,25 litros. Ojo, hay que expresar el volumen siempre en litros para que el resultado sea molaridad, que es lo que nos pide el ejercicio. Sale 1,24 moles por litro, 1,24 molar. El símbolo de molaridad es una M mayúscula cursiva, aunque en la pizarra siempre la escribimos derecha porque las cursivas quedan un poquito raras. Bueno, pues ya tenemos resuelto el apartado A, un apartado que francamente leyendo el enunciado y viendo casi el dibujo ya uno dice, madre de Dios, ¿esto qué es? Esto es un problema infernal. Bueno, no es un problema tan complejo, pero tiene su aquel. Pero encadenando factores, entendiendo bien lo que significa porcentaje en masa, lo que es la densidad, la masa molar, en plan maquinita, llego al resultado final sin ningún problema. No os puedo recomendar más que potenciéis el máximo y desarrolléis al máximo la técnica de los factores. Es una garantía de éxito en una asignatura de química general. Bueno, vamos al siguiente apartado. Bien, a ver qué nos pide el apartado B. He hecho aquí un dibujo, ¿vale? He recogido un poco la situación. El apartado B del problema nos pide qué volumen habría que coger de esa segunda disolución que habíamos preparado, de esta, ¿vale? Dejo aquí el dibujo para tener la referencia, pero no lo necesitamos. ¿Cuánto volumen habría que pipetear, extraer de esa disolución 2? La he coloreado para que os hagáis una idea, ¿vale? ¿Qué volumen habría que pipetear para preparar una tercera disolución que tuviera un volumen final de 100 mililitros, 100 centímetros cúbicos, 0,1 litro y una molaridad de 0,5 moles por litro? ¿Vale? Bien, lógicamente cuando añada la disolución concentrada, ese volumen V2 llegará hasta cierta altura y luego tendré que añadir agua, enrasar hasta llegar a 100 mililitros. En esta ocasión he dibujado una probeta, ¿vale? Que podría ser adecuada si no queremos una precisión excesiva. Esto es un material aforado, esto es una probeta. Pero aquí, lógicamente, el soluto está más diluido. Por eso voy a dibujar, digamos, los puntitos como más separados, aunque el ácido nítrico es completamente incoloro, no se vería en absoluto. Pero bueno, mentalmente imaginamos esta más concentrada y esta más diluida, ¿vale? Bien, pues 0,5 molar, ¿qué volumen hay que extraer? Para resolver este apartado, muchas veces se os ofrecen fórmulas rápidas con las que poder resolver. Nosotros lo vamos a hacer con factores de conversión, pero os cuento cuál sería la idea de la fórmula que se suele emplear. Hay una fórmula que dice que la concentración de la disolución inicial multiplicado por el volumen de la disolución inicial, la disolución inicial esta, o la madre, ¿vale? La concentración de esa disolución por ese volumen, ¿vale? Que sería V2 en este caso, tiene que ser igual a la concentración de la disolución final por el volumen de la disolución final. En realidad, cuando multiplico concentración por volumen, y en este caso concentración sería la molaridad, lo que estoy obteniendo son los moles. Es decir, lo que me está diciendo básicamente la fórmula es que los moles que tú tengas aquí son los que van a acabar en la disolución hija. Como los moles iniciales son iguales con los moles finales porque solo añadimos agua, pues bueno, esto sería válido. Así que aquí solo habría que despejar el volumen de la disolución inicial, que sería en nuestro caso V2, VI, y quedaría concentración final por el volumen final partido por la concentración inicial. Usando esta formulita podríamos obtener la respuesta. Yo creo que no es buena filosofía basarnos demasiado en fórmulas. Es mejor basarnos en conceptos y el procedimiento de los factores es magnífico, ¿vale? Entonces yo voy a calcular ese volumen de disolución que tengo que pipetear
volumen de disolución 2, arrancando desde el volumen que deseo preparar, ¿vale? Es decir, los 100 mililitros de disolución 3. No me vale 100 mililitros porque pensad que la molaridad viene en moles por litro, entonces sería preferible haber expresado el volumen 3 como litro, 0,1 litro. Así que voy a poner aquí 0,1 litro de disolución 3, que es la que yo quiero preparar, 100 mililitros. Bien, y arrancando desde ahí, voy a usar la molaridad. Cada litro de disolución 3 posee 0,5 moles de ácido nítrico disuelto y con un siguiente factor de conversión pongo moles de ácido nítrico abajo y litros de disolución 2 arriba. ¿Y esto qué es? Esa molaridad, 1,24 moles por cada litro. Y de esta manera nos sale un volumen de 0,0403 litros, es decir, 40,3 mililitros. El procedimiento, por tanto, sería usar una pipeta, pipetear 40 mililitros de esta disolución 1,24 molar, se añaden a la probeta esos 40 mililitros y luego se enrasa añadiendo agua hasta llegar a 100. De esa manera obtendríamos una disolución de 100 mililitros, 0,5 molar. Y lo hemos hecho, pues como siempre, usando los factores. Bien, espero que os sea de ayuda y sobre todo vuelvo a repetir la importancia que tiene la herramienta factor de conversión, no solo en cambios de unidades, que siempre se suelen hacer los cambios de unidades, sino en la resolución de problemas de química general. Confiad en ellos porque serán vuestro mejor o vuestro mayor aliado a largo plazo, ¿vale? Venga, ánimo.